Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 7. Entonces, desde el versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron, y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Y recuerden lo que habíamos visto, que vio Daniel, vio 4 bestias extrañas. O sea que una lo que era la extraña, ¿no? La bestia, la cuarta bestia, la bestia que no tenía forma, no pudo identificar. Por lo visto era un animal no conocido y también era terrible, muy terrible. La primera bestia era un león con alas, representando a Babilonia. La segunda bestia era un oso con 3 costillas en su boca y que un brazo levantaba acá, otro bajaba, que representaba a Medo-Persa. Y la tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas, que representaba al imperio griego y sus 4 divisiones. No era muy complicado entender las primeras 2 bestias para Daniel, porque él vivió, por lo menos él conocía estos 3 imperios, porque ya desde ese tiempo se mencionaba sobre los imperios persa, también griego, aunque los griegos en aquella época estaban solamente ahí en su territorio, a donde están actualmente, ¿no? Y siempre había pequeños conflictos con los persas. Los persas también eran un pueblo que siempre solían crear problemas, pero nada para el imperio de Babilonia. Era algo imposible creer de que los persas algún día podrían venir a hacerle daño al imperio babilónico. Entonces estas son las cosas que Elohim le está mostrando a Daniel. Pero hay muchas cosas que le quiere hacer entender. Y las preguntas que siempre nos hacemos es: ¿qué es lo que quería Elohim que entienda Daniel? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué en ese momento? Son cosas que tenemos que averiguar, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Qué de valor tenía que él sepa estas cosas? ¿En qué momento estaba viviendo Daniel? ¿Qué tiempo? ¿Qué iba a pasar después de esto? Y son muy interesantes estos puntos, ¿no?, que iba a ocurrir. Bueno, vamos a continuar. Dice, versículo 16: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Sí, dice, ¿no? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está la interpretación. ¿Qué son estas 4 bestias? 4 grandes reyes poderosos. Fuerzas. 4 fuerzas poderosas. Después recibirán el reino los santos, los Kadosh del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Después del gobierno de estas 4 bestias, ya viene el reino mesiánico, el reino del Mesías. Rápidamente se está interpretando, todo fácil. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces van a haber 4 grandes fuerzas antes que llegue el imperio mesiánico. Y esto es interesante para nosotros, ¿o no? Esto no, ¿cómo se puede decir? ¿Nos compete? ¿Tenemos que tener interés en estas cosas o no es necesario? ¿Qué creen ustedes? Si dice la Biblia que después del 4.º reino ya viene el reino del Mesías, entonces es interesante. Nosotros por lo menos ya sabemos de los 3 primeros reinos con exactitud. No solo eso, también ya sabemos quién vino después del imperio griego. ¿Sí o no? ¿O no sabemos? Sabemos muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién viene después ahora? Quiere decir que ya viene el reino mesiánico. Ya no hay más nada que esperar. Lo que estamos esperando ahora es el reino de Yeshua. Amén. Ahora, versículo 17: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino. Eso ya leímos. Versículo 19: entonces
tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Esto es muy importante. El interés de Daniel se centró en la cuarta bestia, que era diferente a las demás. En crueldad, se puede decir también en poder, en dominio, y también va a ser diferente en características. No es, su gobierno de esta cuarta bestia no va a ser igual que las tres primeras. Va a ser totalmente diferente. Entonces es algo, no piensen ustedes que Daniel está entendiendo todo lo que ve. Él no sabe lo que está, pero les parece, la diferencia que ve en la cuarta bestia es algo que le deja aturdido, le deja mal. Y esa diferencia, por la gracia de nuestro Padre, nosotros sabemos. Nosotros no somos ignorantes en ese punto, porque conocemos la historia, conocemos bastante lo que ha ocurrido. Pero es importante que analicemos, ¿no? Así como Daniel tiene interés en saber acerca de la cuarta bestia, vamos a ver si hoy nosotros también podemos, aunque sea algunos puntos, conocer de lo que va a hacer esta terrible y cuarta bestia. Esto es muy importante. Antes que venga el reino del Mesías, ya no va a existir entonces un reino diferente, un reino especial, porque estaba Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Entonces no va a aparecer más un reino especial, un reino con diferentes categorías en los últimos tiempos. Pero de que va a venir un reino es categórico, ¿sí o no? Entonces este reino que va a venir en los últimos tiempos tiene que ser algo que salga de estas cuatro bestias. Y nosotros ya hemos hablado la vez pasada que la última bestia, Roma, se ha fusionado, se puede decir, ha devorado, Babilonia, Medo-Persia atrapó a Babilonia, así se puede decir, se atrapó, lo consumió, agarró su cultura, sus ciudades, su gente, su ejército y todo, hizo parte de su pueblo. Muchos babilónicos se hicieron parte de los medo-persas. Cuando vienen los griegos hacen lo mismo, agarran, se puede decir que se injertan al imperio medo-persa y dentro de ellos también a los babilónicos. Y cuando viene Roma, hace lo mismo. Injerta a su mundo, a su gobierno, estos tres últimos imperios, en especial el griego. Por eso Roma es una mezcla de todos los demás gobiernos e imperios. Y ese es el gobierno que en el último tiempo vamos a estar observando, vamos a estar viendo. No es un nuevo imperio, es el mismo, pero con diferentes, con una mezcla total. Bueno, dice el 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos. Entonces, ¿qué le llamó la atención a Daniel? Esta terrible bestia primero, este gobierno, esta fuerza, y otra etapa de la bestia, porque la bestia, aparte de tener su horrible cuerpo y sus características desastrosas, tenía algo raro en la cabeza. Que dice que tenía, y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que de sus compañeros. Entonces, 2 cosas le llamó la atención a Daniel. Número 1, lo horrible de esta bestia, el cuerpo horrible que tiene y lo desastroso que es, las cosas terribles que va a hacer. Y número 2, los 10 cuernos y el cuerno pequeñito que salía. ¡Qué cosa más rara! Y además que él ve que este cuerno pequeñito destrozaba, dice, o destruía a 3 cuernos. Una vez más, como le pregunto, si eso le preguntamos hacia alguien tradicionalmente, ¿qué te parece? ¿Cómo los cuernos y el pequeño cuerno? Y medio complicado, ¿no? Es difícil. Vamos a pasar al otro libro, ¿no? Pero tenemos que pasar, tenemos que hacer
Cuando nos propusimos ir por toda la Biblia, estábamos puestos a que íbamos a encontrarnos cosas así que tenemos que pasar, ¿no? Tenemos que hacer el intento de por lo menos captar algo y aprender algo. Amén. Bueno, entonces quedamos en el 20. Veía yo que este cuerno, 21, hacía guerra contra los Kadosh, contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así terminaba la interpretación. Esta última bestia va a hacer una guerra terrible contra los santos, y los santos sabemos que es el pueblo de Dios. Pero al final, el anciano de día, el Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel, le da el triunfo al pueblo elegido y gobierna. Ahora, tengo algunos datos, algunos puntos interesantes que quiero compartir. Vamos a enfocarnos de la cuarta bestia. Ya sabemos que es el Imperio Romano, no hay duda de eso, ¿no? Ya habíamos tocado ese punto. El Imperio Romano, que en el año, cuando cae el Imperio Griego, en ese año cae el Imperio Griego, empieza el Imperio Romano su apogeo, conquista todos los territorios de esa época, se adueña de grandes extensiones y empieza un dominio total. El Imperio Romano llegó a su apogeo final hasta el año 400 y un poco más, 90 por ahí, cuando es derrumbado por los bárbaros, por un pueblo, se puede decir, inculto, incivilizado, pero que tenía una forma excelente de gobernar, de dominar, que es arrear gente, arrear pueblos. Arreaba gente, no importa, ellos no tenían uniforme, ellos no tenían estrategia militar, ellos eran montones nomás. Entonces venían y arrasaban como bichos raros y conquistaban todo lo que había a su alrededor. Después recién comenzaban a civilizarse. Después de que conquistaron el Imperio Romano y todas otras cosas, empezaban ellos también a querer imitar a los romanos. Inclusive ellos eran paganos, ellos eran idólatras, ellos eran terribles, pecadores, fornicarios, pero al entrar en el mundo romano, hasta la religión de Roma, muchos empezaron a adquirir. Nos referimos a los bárbaros. Eso empezaban a hacer. Bueno, eso fue lo que ocurrió muchos años atrás. Entonces la información que tengo es la siguiente. Primero vamos a mirar un mapa para ver el Imperio Romano en aquella época. Hay que saber, este es el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? Allá está Confederación Britannia, Imperio Romano, toda la parte de Italia era su parte fuerte. Allá está el Reino de Egipto, Reino de Judá, República de Mauritania, dice allá. Así están leyendo si leen, ¿no? Si no dicen así. Bueno, ese era el Imperio Romano, todo su poderío, toda su extensión, todas sus conquistas. Pero ¿qué ocurre? Entonces la primera etapa del Imperio Romano fue esta. Esta es la gran bestia que ve Daniel. Esta es la bestia terrorífica, la bestia que tiene un cuerpo horrible, que atacaba países, atacaba pueblos, destruía, conquistaba, dominaba. Primera etapa. Y la otra cosa que le llamó la atención del Imperio Romano a Daniel, ¿qué fue? ¿Se acuerdan qué fue? Sus cuernos. Entonces, según la historia, esta es, ahí podemos ver esos cuernos, ahí están. Esta es la segunda etapa del Imperio Romano, pero ya conquistado, ya después de su caída. ¿Entienden, no? Ya después de su caída, este imperio tiene una segunda etapa ya. Entonces vamos a ver ese mapa. Ahora fíjense que ahí en la parte de Italia, el amarillo, dice Érulos, así dice, ¿no? Érulos. Después yo quiero resaltar estos tres grupos. Vándalos acá, están los vándalos. Allá arriba de Italia están los ostrogodos, el celestito. Entonces nos vamos a enfocar en estos tres reinos de los bárbaros. Los bárbaros fueron, ya les dije al principio, grupos salvajes del norte que armaban grandes ejércitos, así se reunían, se aliaban y iban en contra de los pueblos civilizados que era el Imperio Romano. Durante años Roma estuvo sujetándola a ellos, impidiendo que ellos les ataquen.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Vino la decadencia del Imperio Romano, primero luego la división, el Imperio Romano del Oriente se independiza, se hace otra, aunque era siempre el mismo, con el mismo imperio, el mismo gobierno, pero tenía otro rey. Entonces la parte europea empezó a haber conflictos, pecados, terribles cosas, que eso iban aprovechando estos salvajes, iban atacando, y muchos soldados renunciaban, se huían, se unían al enemigo. Al final, este imperio cae. Y el primer grupo vándalo, así le podemos llamar, o bárbaro, cuando escuchan la palabra bárbaro, se refiere a pueblo salvaje, que atacó y destruyó al imperio romano, fue los érulos. Ahí está, ¿no? Fíjense qué territorio ellos ocuparon, el territorio de Italia. Era un grupo terrible, era un grupo que saqueó Roma. Teníamos ahí fotos de cuando invadían Roma, quemaron la ciudad, destruyeron todo lo que había, todo lo que habíamos visto que antes ocurrió. Para que tengan una idea, ¿no? Así llevaban esclavos. Miren cómo era la pinta de los bárbaros, ¿no? Ustedes conocen al soldado romano, ¿cómo es su pinta? Bien, ahí todo equipado, pero estos hombres salvajes con esa pinta lograron destruir todo ese imperio. Y el rey el nombre son difíciles, Érulos, se proclamó rey de Italia y destronó al último emperador romano en esa época. ¿Están entendiendo? Entonces ese fue la caída del imperio romano. Después hay otros grupos, acá están los francos allá arriba, que son los franceses. Ahora les voy a dar la lista de los grupos, voy a decirle. Entonces, los grupos que conquistaron al imperio romano son los francos, allá se ve, ¿no? Francos, que son ahora los franceses, los germanos, los que serían los alemanes, ¿no? Lombardos serían los italianos, los suevos, los de Portugal, los anglos, ya arriba por Inglaterra, burgundios serían los suecos, son otro grupo, los visigodos en España, acá están esa parte grande, o sea que nosotros descendemos de los visigodos, ellos son nuestros antepasados. Los érulos, que ya hemos visto en la parte de Italia, recuerden, los érulos son los que derrotaron a la fuerza élite del Imperio Romano. Y los vándalos, allá por abajo, por África. Y finalmente los ostrogodos, allá cerca de Italia. Ahí, entonces, acabó el Imperio Romano occidental, ¿no? Occidental, acabó y quedó dividido en 10 reinos. Estos 10 reinos que acabo de citar. No está difícil, ¿no? Esto entender. ¿Por qué es importante este punto? Porque la Biblia dice que después de ver esa bestia horrible que era el Imperio Romano, ve 10 cuernos. Y esos 10 cuernos son 10 reyes, dice, 10 gobiernos. Eso está diciendo la Biblia. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que entender importante aquí? Volviendo a Daniel. El versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Dice que de estos 10 cuernos salía uno, ¿no? Un cuerno pequeño. Un cuerno, en el capítulo 7, versículo 7, sale un cuerno pequeño. Y que este cuerno pequeño destruyó o derribó a 3. ¿Así dice en la Biblia o no? Sí, dice que había salido y derribó a 3. A tres reinos. Entonces, según la historia, el cuerno pequeño es un reino, pero que aparentemente no tiene fuerza, pero se puede decir simbólicamente manejaba un poder. Y en aquella época ya había en el Imperio Romano, a partir del año 325, ¿no?, que se establece la religión católica como oficial, ya empezaba a existir los arzobispos, los líderes católicos. Y muchas veces estos líderes católicos tenían poder sobre los gobernantes. Yo le expliqué, ya le decían, Dios te hace decir esta cosa, Dios te hace decir esta cosa, Dios te hace decir esta cosa. ¿Están entendiendo hasta acá? Entonces, ¿dónde estaba generalmente manejado la religión
de ese entonces el imperio en Italia, ¿no? ¿Ven? En Italia estaba manejado el poder político, religioso, del catolicismo en esa época. Pero con la caída con los bárbaros, Italia es gobernada ya por otro grupo, por los érulos. Entonces, Roma, la religión queda como así, como que con peligro, ¿no? Porque ya no era más su antiguo amo los que lo gobernaban. Además, esto ya según la historia, el imperio, o sea, el reino érulos era un gobierno que eran muy salvajes. Yo leí todas sus prácticas, hacían orgías, hacían sacrificios, terrible. Gran parte de ellos se habían convertido al cristianismo, se habían hecho cristianos, pero los papas o los gobernadores, los obispos católicos no se sentían seguros, entonces enviaron auxilio al imperio oriental, al imperio oriental romano, que todavía permanecía firme. Recuerden que el imperio que cayó es el imperio occidental. Dos partes se dividió el imperio romano. El oriental continuaba siendo gobernado por un emperador, pero el occidental, la parte europea, ya había caído y estaba siendo controlada ya por 10 reinos nuevos. Entonces estos líderes religiosos que estaban ahí en Italia, siendo gobernados por los érulos, le envían un mensaje al imperio oriental: ayúdanos por favor, rescátanos. ¿Y qué hacen ellos? Hacen una alianza con los ostrogodos, los que están ahí arriba, pueden marcar, ahí está, ese imperio ostrogodo, una alianza política, y les dice: vamos a defender y proteger a la creencia, a los cristianos fieles allá en Italia, porque los érulos son unos salvajes. ¿Sí me están entendiendo? Entonces vamos a atacar. Entonces, para aquel entonces los ostrogodos ya habían sido cristianos, ya se habían convertido al cristianismo. Pero aquí está el asunto que después vamos a tomar en cuenta. Ostrogodos vienen y conquistan a los érulos y los derrotan y los acaban. Entonces, el reino de los órulos desaparece. Y ahí se cambia el mapa. ¿Tenés otro mapa? Otro mapa. Ahí se cambió el mapa, ¿no? Ahora, ¿quién gobierna en Italia? Reino de los ostrogodos, ¿no? Eso, ostrogodos. Y los órulos desaparecieron ya, se fueron. Pero acá nosotros no entendemos por qué pasa esto, ¿no? Pero yo le estoy explicando así. Recuerden, yo estoy a modo de comentario, si le voy a ir por dato histórico va a ser muy complicado, a modo de cuatero, para que nosotros captemos. Entonces ahora se acabó ya. Uno ya quedó fuera, el imperio órulo, los que habían derrotado nada más y nada menos al imperio romano, los que habían marcado la caída total del imperio romano de Occidente, desaparecieron. Gracias a la influencia de poderes religiosos. El objetivo de ir a rescatar a Italia era salvar la religión, porque los órulos eran unos salvajes. ¿Entienden? Pero había un problema. Y acá viene la cuestión. Había surgido allá por el año 250 una creencia que se llamaba arrianismo. ¿Habían escuchado? Arrianismo. Atiendan bien, esto tienen que captar bien para poder captar lo que vamos a... Dice así, arrianismo. Este es un grabado de Arrio, el señor que está ahí, argumentando la supremacía de Dios Padre y que el Hijo tuvo un comienzo al haber tenido un verdadero nacimiento. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Yeshua fue creado por Elohim, Padre, y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio. Nació el año 250 y murió en el año 335. Quiere decir que este Arrio participó en el concilio de Nicea. Era un obispo, era un presbítero, que era conocedor de las escrituras. Pero él tenía otro concepto de lo que tenían otro grupo, que era la Trinidad. Él tenía un concepto que no existe ninguna Trinidad. Dios es el creador de todas las cosas y Yeshua es su Hijo. Yeshua está subordinado
al Todopoderoso. Esta es la creencia que defendía el arrianismo, pero la verdad no era una teoría del arrianismo, era una creencia que ya había surgido muchos años, pero nadie se atrevió nunca a debatir. Y cuando se hizo el concilio de Nicea, ¿qué creen? Este señor fue y argumentó eso allá y presentó este argumento, y lógico, la mayoría decidió no aceptarla y al final se decidió por la Trinidad. O sea que el que se crea hoy, escúchenme bien, en la Santísima Trinidad, no es algo que salió de la Biblia, ni que los apóstoles decidieron, ni que Yeshua decidió. Es una doctrina que salió del concilio de Nicea en el año 325, votado por los obispos que estaban en ese tiempo y aprobado por el nuevo cristiano Constantino. ¿Qué les parece? Entonces había alguien que se opuso, ¿no?, en aquella época. Se llamó Arrio. Continuamos leyendo. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios, dice Padre. Esta creencia se basa, entre otros textos bíblicos, en un párrafo del Evangelio de Juan, dice, donde Yeshua declara: oyeron que yo les dije, voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Bueno, en ese argumento se basa para decir que Dios es mayor que Yeshua. Estamos hablando del arrianismo. Evangelio según Juan 14:28. Miren lo que dice ahí abajo. El primer concilio de Nicea del 325 consideró que las doctrinas arrianas eran heréticas. Y el primer sínodo de Tiro, en el 335, exoneró a Arrio tras su muerte. Fue anatemizado. ¿Se puede decir maldecido? Igual, ¿no? Esa palabra complicada que ponen acá, ¿no? Fue maldecido, dice, de nuevo. Y fue declarado herético otra vez en el primer concilio de Constantinopla del 381. Quiere decir que en el 335 se le declaró inocente, ¿no? Era herética, pero está confundido el hermano, hay que perdonarle. Pero después de mucho tiempo de ver que su creencia se extendía, llegaba a todas partes, había muchos obispos católicos que aceptaban esta creencia. No, hay que volver a maldecirle a este tipo, considerarle maldito. Entonces ahí, al maldecirle al que llevó esta doctrina, todos los que crean lo que él cree van a ser maldecidos. ¿Están entendiendo, no? Hasta acá. Bueno, después dice, el 321, los emperadores romanos, Constantino II, 337, 361, y Valente, 364, 378, fueron arrianos o cercanos al arrianismo. Está hablando que dos emperadores simpatizaban con esta doctrina. Qué terrible, ¿no?, para el cuerpo religioso de aquella época. ¿Están entendiendo este punto? Entonces, para aquel entonces, para el año ya 500 más o menos, cuando ya había caído el Imperio Romano, ya había diferentes corrientes, y cuando el Imperio Oriental viene y ayuda a través de los ostrogodos a los de la región de Italia para volver a conquistar Italia, ostrogodos se hacen del poder, conquistan Italia y establecen nuevamente el gobierno romano, pero ya bajo el poder de los ostrogodos. Pero había un problema. ¿Cuál creen que era el problema? La creencia de los ostrogodos. ¿Cuál era? Vamos a ver un cuadro que saqué de Wikipedia. ¿Para qué le pedimos ayuda a estos tipos? Habrán dicho esos romanos. A ver, 5. Ahí está. Quiero que noten donde dice religión. Dice capital. Este es el imperio ostrogodos. Capital Rivera. Idioma latín gótico. Dice religión, arrianismo entre los godos, catolicismo entre los romanos. Entonces, ¿quiénes eran los que gobernaban? ¿Quiénes conquistaban el país? ¿Quién eran la autoridad? Ostrogodos. Ellos gobernaban. Por lo tanto, el catolicismo romano tradicional con su Trinidad quedó con segundo poder. ¿Entienden? Entonces, ¿ustedes creen que les gustaba eso a los emperadores romanos? Claro que no. Y no solo eso, al tener el poder, los ostrogodos extendieron su dominio a otro grupo que se llamaban los vándalos.
Vamos a observar el mapa 1. Abajo, fíjense acá, los vándalos. Todos estos grupos vinieron del norte de Europa, ¿no? De allá, de Alemania, pero vinieron y se instalaron. Ellos, ya que conquistaban el Imperio Romano, ellos se repartieron, ¿no? Se una repartija. Entonces los vándalos, nosotros vamos a irnos allá abajo. Entonces los vándalos fue un grupo también que estaba en la zona de Alejandría, ¿no? De Egipto, en Marruecos, por ahí, sí, Marruecos, ¿no? Hay otro mapa también más arriba, más otro, ahí está el reino de los vándalos, también esa zona, ¿ven? Zona africana. Bueno, ellos tenían un acuerdo, una alianza también con estos ostrogodos, pero el problema era que ellos también creían en el arrianismo. Ahora vamos a otro cuadro también en Wikipedia que dice cuál era su religión. Gobierno vándalos, ahí está. Reino de los vándalos. Capital, Cartago, idioma latín, después vándalo, otros idiomas, etcétera, etcétera. Religión, catolicismo y arrianismo. Aquí no es mayoritario el arrianismo, pero era una fuente, bueno, era una creencia opositora. ¿Sí me entienden? Había un grupo grande de arrianos y otro grupo de católicos. Entonces había una lucha ahí. Entonces el imperio ya, después, en algunos años dice que algunos de los reyes llegaron a ser arrianos. Entonces tenemos a los ostrogodos gobernando toda la península italiana con la creencia arriana, y tenemos ahí una zona muy importante de África a los vándalos teniendo también esta creencia. Esto era un problema para la Iglesia Católica Romana Trinitaria. ¿Y qué es la Trinidad? Eso nos vimos, ¿no? Santísima Trinidad, la Santa Trinidad. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de los hindúes. En la mayoría de las iglesias cristianas, esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las iglesias en general creen así, que son tres dioses, pero también son uno, tres personas diferente. Ahora, ¿el arrianismo creía eso? No. El arrianismo creía que Dios es soberano, todo poder, y Yeshua está sujeto a él. Es su representante, es su súbdito. Así creía. No, esto es una herejía. Entonces empezaba la lucha. Pero claro, los obispos no tenían espada, no tenían armas, no tenían ejército. ¿Pero qué tenían? Una boca. ¿Sí o no? ¿Qué dice que tenía el cuerno pequeño? Una boca. Y que hablaba cosas blasfemas. Debemos destruir a esa gente, debemos destruir. Entonces nuevamente empezó a incitar ya a emperadores de allá del imperio, en ese tiempo ya bizantino, pero no, todavía no bizantino, el imperio romano oriental, para atacar primero a este grupo. No podía todavía con los ostrogodos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que con los ostrogodos todavía no podían? Porque los imperios oriental son aliados con los ostrogodos. Entonces, ¿cómo vamos a destruir a nuestro aliado? Entonces, hay que crear estrategias. Primero, vamos a acabar con los vándalos, con la fuerza que está más débil. Vamos a acabar con ellos. Entonces, se declaró una guerra. Quiero mostrarles, fíjense lo que dice ahí. Característica del cuerno pequeño. La primera característica del cuerno pequeño es el hecho de que delante de él son arrastrados 3 de los primeros 10 cuernos. Las 3 tribus bárbaras que han sido eliminadas fueron los érulos, ya hablamos de ello en el año 493 DC, después del Mesías. Fueron eliminados por los ostrogodos. Los vándalos, seguido después ellos, los vándalos, en el año 534, después del Mesías, por el imperio romano oriental. Y finalmente, los ostrogodos también, en el año 538 después del Mesías. Los 3 fueron eliminados. Miren lo que dice: han sido destruidos por medio de guerras santas. Esto es importante, guerras santas. Y ahí sale, entre comillas, ¿no? Promovidas por los emperadores católicos Zenón y Justiniano del Imperio Romano Oriental, para liberar al obispo de Roma y a los católicos del antiguo Imperio Romano Occidental, de la mano de estas tribus, ¿qué dice ahí? Arrianas, que no se sometieron al obispo de Roma. ¿Entendieron este punto? Entonces, la causa por la cual cayeron estos 3 reinos fue porque ellos no se sujetaron
a la creencia tradicional trinitaria. Imagínense, exterminaron 3 países completos. Se desaparecieron esos países. No existen más. Fueron después absorbidos por otras personas. Por esta causa. Pues vamos a Daniel. Vamos a seguir mirando el texto. Bueno, el versículo 20 decía: asimismo los cuernos que tenía su cabeza y otro, lo que había salido delante de él, habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio de los santos. Otra cosa que dice acá, que el anciano de días terminó con el gobierno de este imperio. Versículo 23. La cuarta bestia, fíjense bien acá, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto ya es la primera etapa del Imperio Romano, cuando los césares conquistaban todos los territorios. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Segunda etapa del Imperio Romano. Después de su caída como Roma, como imperio, ¿no? con los césares, allá en el 400 y tanto. El reino, y se levantará 10 reyes, y a 3 de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Eso ya estábamos viendo. Entonces, el cuerno pequeño, que viene a ser el gobierno de la religión tradicional, o sea, el catolicismo, porque había varios que eran católicos, pero había diferentes divisiones. Ese gobierno va a tener como un líder supremo, un líder máximo. Entonces, cuando cae el imperio ostrogodo, se nombra oficialmente Italia, a Roma, como sede del catolicismo romano, y a su líder, a su obispo principal, como gobernante, como soberano, como papa. Eso ocurre oficialmente, pero ya antes ellos estaban eliminando a los enemigos. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, otra de las actividades que va a hacer este cuerno pequeño va a empezar a perseguir a los santos. Ya una vez establecido con el poder, ahora es un estado, es un reino, pero aparentemente no tiene fuerza, aparentemente es más débil que los demás, pero tiene más poder que los demás. Entonces, ¿cuál es esa fuerza que ha empezado a gobernar secretamente y ha manejado, controlar a los reyes? Es el catolicismo romano, según la historia. Según la historia, si usted averigua, no es que estamos desprestigiando a una religión, que algunos digan están bajando de la caña a mi religión. No, estamos viendo lo que la historia nos cuenta. ¿Cuál fue la institución religiosa que, sin tener en aquel tiempo un estado propio, aparentemente, pero controlaba a los reyes? Fue el catolicismo, durante mucho tiempo. Y empezó a perseguir a los que no se cuadraban con su creencia, de diferentes maneras. Una de las formas en que empezó a perseguir, después de exterminar a estos 3 reinos, porque no creían en la Santísima Trinidad, ya se propusieron, para que no se levanten más gente opositora, a crear organizaciones perseguidoras, ¿no? Que perseguían a cualquiera que se oponga a la fe católica. Y ahí apareció la famosa Santa, que de santa no tiene nada, Inquisición. La famosa Santa Inquisición, que se usó precisamente para perseguir a judíos, a creyentes, mismos católicos, pero que no estaban de acuerdo con algunos puntos, se les perseguía. Y fue terrible, fue muy terrible. Es terrible, pero hay que conocer, ¿no? Hay que ver, hay que saber de qué manera esta institución persiguió a los santos durante muchos años. Todo esto es... Yo visité un día en la ciudad de Lima, Perú,
un museo que es el Museo de la Santa Inquisición, ¿no? Entre comillas. Y había peores cosas. Ahí no explicaba que, bueno, estas personas, la que no explicaba era católica, ¿no? Entonces no explicaba, no es que el catolicismo era cruel ni nada, sino estas eran personas que se rebelaban contra el sistema católico y en esa época esa era la manera de juzgar. Y la Iglesia Católica así que justificaba. Pero la verdad, esto es una persecución que tenían para interrumpir el avance de algunas personas que realmente estaban empezando a entender la falsedad de este sistema. Y siempre ha habido este tipo de persecuciones. Pero en el tiempo de la segunda etapa de esta bestia es lo que ha llegado al colmo, ha llegado a unas barbaridades terribles. Y quiero leer lo que dice acerca de este tema. ¿Y cuándo terminó? Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII, ¿no? Cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España o Portugal. 6 siglos, ¿cuánto es? 600 años. Durante 600 años estuvieron fuertemente haciendo estas barbaridades. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Cuántas personas habrán sido asesinadas? Estaba leyendo información que hubo un momento en donde en 4 días o en 5 días habían matado 90.000 herejes. Se había hecho una persecución terrible y el Papa había ordenado, entonces se les persiguió y a algunos se les quemaba, se les ponía así en fila y se les quemaba, se tenía que matar. Y 90.000 se logró matar en 4 días. Uno de esos tantos. Dice, ideada para combatir a todo aquel que se alejaba de la fe, que por entonces se proclamaba como oficial, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como amorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Entre los mismos destacan algunos tan crueles como el potro, ideado para estirar los miembros de la víctima, o el castigo del agua, el cual creaba una severa sensación de ahogamiento en el reo. Todos ellos, al menos en España, dejaron de usarse el 4 de diciembre de 1808, día en que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. En el año 1808, entonces, Napoleón Bonaparte dominó casi varios países de Europa. Él prohibió esto. Ya no vamos a ver Inquisición. Y esto es algo terrible, ¿no? Porque a partir de ese tiempo también la Iglesia Católica ya tenía restricciones para hacer sus persecuciones. Podemos ver entonces que Daniel está viendo estas cosas. Y aquí es básico lo que estamos viendo. Al ver imágenes, al recordar, leer más, vemos atrocidades que se han hecho, ¿no? Y por increíble que parezca esto, del catolicismo romano, que es el cuerno pequeño que ya hemos visto aquí, que tiene un poder tremendo sobre los reyes, sobre los gobiernos, siglos después salió una hermana, ¿no? Una prima puede ser, que se llamó el protestantismo. El protestantismo aparece ahí por el tiempo de Martín Lutero, ¿no? 1500. Entonces, en ese tiempo todavía existía las torturas y la forma de obligar a las personas a creer en su doctrina. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso cambió en el protestantismo? Claro que no. Si ustedes investigan, van a darse cuenta que muchos católicos que no querían hacerse protestantes eran también torturados, eran también asesinados, se quemaban iglesias, solamente para comentarles, ¿no?
se quemaban iglesias con los sacerdotes dentro, porque al final llegó a un grado esta fe de tener fanatismo, como decir, durante tantos años ustedes católicos nos han atormentado, ahora es nuestro turno, vamos a vengarnos. Y empezaron las masacres. Se habla de que en tiempos de que empezó la revolución de Martín Lutero, hubo unos 150.000 a 200.000 muertos por guerras, o por luchas, o por persecuciones religiosas. ¿Qué les parece? Hay una historia de Juan Calvino, ¿no? que mandó, ¿no?, a la hoguera a un español, no me acuerdo, Saavedra creo que era su apellido, no me acuerdo muy bien, pero lo mandó a la hoguera, ¿no? Es famosa esa historia. Entonces vemos que esta crueldad está también incrustada en ese movimiento que también tiene que ver con esta terrible bestia, ¿no?, con este cuerno pequeño, con esta autoridad religiosa que se oculta ahí en la persona de un sacerdote o de un obispo, ¿no? Esto era lo terrible que estaba viendo Daniel. Ahora vamos a ver unos textos de la Biblia, ¿no? No hemos visto ningunos textos de la Biblia que quiero compartir. El primero, Hechos 20, versículo 29. Esto decía el apóstol Pablo cuando compartía la palabra. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y dice el 31, 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el apóstol Pablo era un profeta. Él ya había dicho, en el tiempo futuro, después de que yo no exista más, van a levantarse lobos rapaces, que van a perseguir, van a hacer persecución. Y esos lobos rapaces va a estar entre ustedes mismos, entre los que difunden aparentemente la fe, van a estar los que persiguen. Si ustedes vieran todas estas torturas que hacía el cristianismo católico en aquella época, era defendiendo la fe de los apóstoles, defendiendo la fe de Jesucristo, decían, para que Jesucristo sea exaltado y esta gente rebelde sea exterminada, vamos a hacer este tipo de tortura. Entonces, cuando ustedes ven estas cosas, esto no parece tortura, esto parece ensañarse con la gente, una forma de divertirse, de saciar su deseo horrible, se puede decir, de torturar, de ver dolor. De eso se trata. Porque cada cosa que hacían, terrible. Bueno, el apóstol Pablo mencionó esto. Segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Entonces va a haber tiempo en que ya no van a tener deseo de escuchar la doctrina sana, la doctrina dada por nuestro Elohim. La sana doctrina es la palabra que viene de nuestro Padre. Esa es la sana doctrina. Sana doctrina no es ninguna doctrina creada por el hombre. Simplemente es la palabra que dio nuestro Padre. Va a venir tiempo en que la gente no va a querer más escuchar eso. Todas estas persecuciones que hizo este imperio, este cuerno pequeño, era precisamente porque esta persona seguían esta sana doctrina. La persecución era contra los santos, contra los cados, contra los que querían servir al Padre en verdad. Así era. Ahora, otro texto. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. 1:6. Fíjense lo que dijo Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. Pablo se asusta de la manera en que los Gálatas ahora están actuando. Recuerden que estamos en la época donde todavía era todo nuevo, todavía Yeshua había sido hace unos años nomás que estaba todavía predicando en Jerusalén, hace unos años nomás, pero ya el pueblo, los de Gálatas, ya estaban cambiando la doctrina. Imagínense miles de años después, o 2000 años después, cómo estará todo cambiado. En ese tiempo ya ellos estaban siguiendo otra vez, otro plan divino, otro propósito, se puede decir, que no tiene nada que ver con el plan que viene de la Torá, de la Taná y de los apóstoles que dieron el mensaje. Entonces Pablo se sorprende
Para más información, lea todo Gálatas, si quiere saber cuál es ese evangelio diferente. Dice así entonces, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir las buenas nuevas del Mesías. Mas si aún nosotros, él se incluye, o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Entonces la prueba está otro evangelio. Y evangelio es el plan que Elohim le dio a su pueblo. Es el proyecto, es el propósito. Si alguien viene y trae otros proyectos, otras ideas, otros planes, sea maldito. Esta maldición no sale de Pablo. No es que Pablo le está echando maldición. Esta maldición sale de la misma enseñanza que dio nuestro Padre, de la Torá. Si haces la cosa de Dios, serás bendito. Si no lo haces, serás maldito. Entonces por eso dice, sea anatema, sea maldito. Si cambian el plan original de Dios. Bueno, eso es lo que ha hecho esta entidad. ¿Entienden? Esta entidad ha tratado de hacer esta cosa. Pero vemos que ya había una fuerza negativa desde años atrás. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Pero su mayor potencial, su mayor poder perseguidor ocurrió cuando apareció este imperio. Y eso es lo que vio Daniel. Son cosas terribles que van a ocurrir. Terminemos con Daniel. Vamos a Daniel, ya nos falta poco. Versículo 25 entonces. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En la versión que yo leí la pasada, Dios habla hoy, dice las festividades o los tiempos. Ahí está. En su mano serán entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Acá esto suena a 3 años y medio. En Apocalipsis dice 42 meses y en otras partes sale 1260 días, ¿no? Entonces hay varias formas de entender. O será ese un tiempo final para este imperio, o era un periodo largo también que tenía que tener su auge total. Estaba leyendo varias informaciones, entonces preferí dejarlo ahí, ¿no? Es un tiempo que nuestro Padre determinó para que esta bestia, que este imperio finalice su poder. Dice, pero antes de eso intentará cambiar la festividad. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en este tiempo? Con esta fuerza religiosa que ha cambiado, ha intentado cambiar todas las festividades que el pueblo de Dios hacía, cambiándolas por la Navidad, Año Nuevo, Reyes, y dándole más importancia. Por ejemplo, ahora estamos llegando a la festividad de Pesaj. El mundo, por lo menos que no cree en la Torá, no está ni preocupado, ni le importa, ni está interesado. Y eso es peor. Inclusive entre los que ya conocen un poco, hasta ahí nomás, porque durante tantos años han tenido una influencia de este cuerno pequeño. Durante tantos años han sido manejados por su lengua, por su boca, porque habla cosas terribles, que se quedó eso en su corazón. Entonces es tiempo de regresar a la palabra del verdadero Padre, ¿no? Ese es el tiempo. En este tiempo estamos. Dice, pero se sentará el juez, versículo 26, y le quitará su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces acá dice la Biblia que después que se le saque el poder a este imperio, que tiene varias fases, se le va a dar a los santos. Y fíjense en un texto que escribió el apóstol Pablo, Corintios, 1 Corintios, cómo él era un profeta, cómo él tenía conocimiento de la Escritura, lo que él menciona acá. 1 Corintios 6, dice, versículo 1, ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sí, le está preguntando. Ustedes no saben que va a llegar el tiempo en que las personas apartadas para Elohim, las personas consagradas para Elohim, van a juzgar al mundo. Ustedes no sabían, no habían leído en Daniel, no habían estudiado eso. Ustedes no pueden resolver pequeñas
cuestión entre ustedes, tienen que ir a tribunales del mundo para resolver pequeñas cuestiones, y ustedes no se están dando cuenta que ustedes, los elegidos del Elohim de Israel, van a juzgar al mundo. Va a llegar el tiempo en que el mundo va a estar bajo su juicio. Dice aquí, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No, dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros un día vamos a juzgar a los ángeles. Y ahora estamos viendo en Daniel que el Padre Celestial, Elohim de Israel, el Abacadosh, le está diciendo, pero se sentará el juez, versículo 26, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Así dice, ¿no? Cuyo reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado, el Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así está escrito. Pues ustedes piensan, pensemos nosotros todos. Tenemos la capacidad de juzgar al mundo entero. Hoy en día ni en nuestra casa podemos juzgar nada, ¿no? Ni en nuestra casa podemos hacer las cosas correctamente, no podemos establecer un juicio justo. Pequeños problemas son grandes problemas. ¿Cómo podremos un día, cómo podemos decir entonces que estamos capacitados ya para hacer juicio? Por eso estamos preparándonos. Por eso nuestro Padre nos dejó el Shabbat, las festividades, nos dejó las reuniones, nos dejó la palabra, la Torá, y muchas veces también nos dejó las pruebas, las situaciones, el pasar esta dificultad, pasar estos problemas, para que un día estemos preparados para aquel día, como le sucedió a Daniel, como le sucedió a David, como le sucedió a José, fueron preparados para un día ser jueces de todo un imperio. Así la Biblia nos está enseñando. Ahora una cosa interesante para terminar. Acá el versículo 28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Quedé muy asustado por estas cosas. Ahora, algo que me llamó la atención, que cuando yo leía mi Biblia, casi todos los puntos que hablaba del capítulo 7 se relacionaba con la bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, si ustedes leen, esa bestia del capítulo 13 también tiene influencia sobre naciones, también sale del mar, también tiene fuerza, también hay una boca que habla, todas las características que está saliendo aquí. Pero hay una cosa interesante, ahí dice que es una bestia, una bestia. Una bestia. No hay varias bestias. En los tiempos finales, esto es lo que ve Juan, ¿no? Esto es lo que ve Juan. Daniel no vio esto. Daniel vio las otras bestias. Esto es lo que ve Juan. ¿Y qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Qué tiene esta bestia que sale de entre las naciones? Tiene cuerpo de leopardo, ¿no? 4 cabezas. ¿A quién se asemeja eso? Grecia, ¿no? Tiene una cabeza de león. ¿Quién es ese? Babilonia. Tiene una cabeza de oso. ¿Quién es ese? Medo-Persia. Y tiene ahí al terrible con sus cuernos allá. Es el Imperio Romano. Quiere decir que en los últimos tiempos va a aparecer una bestia que tenga todos estos puntos. ¿Y qué significa bestia aquí? Un poder, un reino. Ese es el gobierno que ahora está a punto de aparecer. Quién sabe si ya está ya presente, ¿no? Va a aparecer en estos últimos tiempos. Pero si se fijan, y para empezar, para la introducción del próximo capítulo, que será el siguiente sábado, porque este sábado no vamos a tener Daniel. Si se fijan, el cuerpo de este animal es un leopardo. Quiere decir que una de las influencias más fuertes que va a tener esta bestia va a venir no de Roma tanto, sino del leopardo. Entonces, son cosas para tener en cuenta, ¿no? ¿Y quién era el leopardo? El imperio griego. Y precisamente en el siguiente capítulo
capítulo 8, vamos a retroceder para otra vez y vamos a hablar de los persas y de los griegos. ¿Por qué nuestro Padre nos quiere hacer entender estas cosas? Bueno, será algo para el próximo capítulo, no se lo pierdan. Vamos a estar averiguando. Durante estas 2 semanas, yo también voy a estar averiguando. Ustedes también pueden averiguar para después cuando vengan acá, ver si coincide lo que averiguaron con lo que vamos a ir investigando. Es como para que quede usted ahí, interesante, voy a investigar. ¿Ven?